Hola, Buenas. Hola, Hola. ¿todo bien? ¿Tanto tiempo? Bueno, vamos a ver si hay alguno más o si no, empezamos. Bueno, ¿qué tal? La clase de hoy, el teórico, ¿estuvieron? Sí, por lo que veo sí, ¿no? Estuvieron todos. Eh, Les recomiendo, no sé si lo mencionó Andrea, me parece que no, creo que lo había mencionado el otro día, la película El lugar sin límites, ¿no? De Arturo Ripstein. mm, Está muy buena. Se puede ver en YouTube, no es una copia muy buena, pero se puede ver. La traslada a México en realidad, como hace Ripstein habitualmente, porque también hizo una versión de El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, que también está trasladada a México, y también es una buena adaptación, pero El lugar sin límite está muy bien. La verdad que el actor principal está extraordinario, el que hace de Manuela, y los demás también, muy buenos. Muy buena película. Lástima la copia, no sé si se podrá conseguir alguna mejor. La verdad que yo he intentado, pero no, esa es la única que he conseguido. Debe estar sacada algún video viejo, ¿no? Porque es de los 70, entonces es medio difícil. Si no la remasterizan, no creo que se pueda ver una copia buena todavía. Pero bueno, les recomiendo que si quieren verla, está muy buena. Qué sé yo, alguna consulta, alguna duda que le hayas quedado de esto, del lugar sin límites? ¿Ya lo tienen fresco por ahí? ¿Quieren, no sé, preguntar algo de eso? Antes de seguir con la última niebla. Yo había notado algunas cosas, pero bueno, tampoco es que, como no es un tema de práctico, tampoco los quiero recargar con eso. Entonces, solo si les interesa algo en particular o ampliar algo en particular de lo que se haya, de lo que se haya visto, qué sé yo, nada más por eso, ¿no? Ah, sí, tengo miedo torero, sí. Sí, no la vi. La verdad que tuvo muy mala crítica, pero bueno, no es por eso. En principio la tengo que buscar. Pero sí tengo interés, sí, porque la novela es muy divertida y bueno, no sé, también el actor que hace del Lemebel, o por lo menos del personaje principal, digamos, también está muy bien, según dicen, muy parecido. Y sí, tengo ganas de ver, está bueno recomendarla también. Igual, lo que hay mucho del MBL, por suerte, son muchas grabaciones y muchos documentales en YouTube. Grabaciones, porque él tenía un programa de radio, ¿no? Durante muchos años tuvo un programa de radio, en general las crónicas, tanto de Loco Afán como de Perlas y Cicatrices, o varios libros, son crónicas que en general él las leyó en la radio y después las adaptó, las corrigió para publicarlas. Y eso se consigue bastante en YouTube. Pero también se consiguen varios documentales que son muy buenos sobre el MBL, con imágenes muy raras, digamos, de conseguir, de la época de las Yeguas del Apocalipsis, que era el grupo que él integraba en plena dictadura, hacían happenings en medio de la calle, bastante, eh, digamos, impactantes, ¿no? Y bueno, terminaban en cana todos, por supuesto, pero hay cosas que se pueden ver bastante en internet de Pedro Lemebel. Bueno, esta es mi gata que me parece que la voy a tener que sacar. No me va a dejar tranquilo. Sí, bueno, hay muchas cuestiones que vamos a ver con Lemebel. Ahora, Andrea nos va a mandar también a nosotros el mail
con las crónicas que ella va a elegir. Así, bueno, como nosotros ya la semana que viene tendríamos que verla, yo a ver si puedo complementar con otras crónicas que ella no vea, ¿no? Espérenme un segundito que sí voy a sacar a mi gata porque si no, no me va a dejar. Bueno, primero un saludito y ahora la sacamos. Ahí está, perdón, ¿eh? A veces se queda tranquilo, otras veces me empieza a morder. Bueno, sí, cuando me llegue el mail veremos. Vamos a tratar de agarrar una otra crónica que no sea, que no la vea con detalle Andrea, pero eso recién lo vamos a ver el miércoles mismo. Así que bueno, eso por un lado. Otra cosa, no sé, el contexto del boom, por ahí me interesaba un poco ese tema, pero no sé si les interesa en particular algo sobre eso, sobre el tema de Donoso y la quinta silla y el boom y los 60. Eso por ahí se podría agregar alguna cosita, nada más, simplemente, ¿no? Porque me acuerdo que la última vez que tuvimos clases presenciales, hace 2 años, hablábamos también del boom, no me acuerdo a propósito de qué novela, y me acuerdo que cuando hablábamos de esto, del éxito, digamos, del éxito de público y de ventas, en el artículo ese de Rama, por ejemplo, que mencionó hoy Andrea, hay una tabla donde hay varios libros con con la cantidad de ediciones y la cantidad de ejemplares vendidos. Y la verdad que es impresionante, ¿no? Y me acuerdo que una alumna me preguntó, ¿cómo puede ser, digamos? ¿Cómo puede ser que Rayuela haya vendido tanto, ¿no? O Cien años de soledad. Y sí, bueno, la década del 60 era así, es difícil de explicar. Yo era muy chico, pero de todas maneras es difícil de explicar. Que hubiera tanto interés, digamos, tanto interés cultural y literario, digamos, ¿no? Esperar las novedades, la próxima novela de fulano, el próximo libro de Mengano, era algo muy, muy particular, o las películas también, por supuesto, pero piensen incluso que demográficamente estamos hablando de menos de la mitad de la población actual, y las tiradas eran irrepetibles, ¿no? Es decir, a mí me pasó como anécdota, ¿no? Que encontré en mi biblioteca una edición de El otoño del patriarca, que es la primera novela que escribe García Márquez después de Cien años de soledad. Porque primero escribe algunos textos de crónicas periodísticas, pero claro, la novela era muy esperada, ¿no? El otoño del patriarca es del 75. Esa novela fue muy esperada. Y bueno, miro, a primera vista veo primera edición. Primera edición, no era mío el libro, era de mi mujer. Primera edición, bueno, lo hago guita, como lo primero que pensé. Primera edición, la vendo, ¿sí? La vendo porque no puede ser. Y después me sigo fijándome en el colofón y dice tirada 100.000 ejemplares. O sea, la primera edición de una novela, 100.000 ejemplares en el año 75. Es increíble pensar en vender 100.000 ejemplares. Ahora nadie vendería eso. En el ámbito todo de castellano, incluyendo España. Nadie vendría 100.000 ejemplares. De una primera edición, ojo, puede ser que después de varias ediciones sí, pero tirar 100.000 ejemplares, es decir, editar una primera edición de 100.000 ejemplares es impensable. Entonces, bueno, eso era una anécdota que me pasó a mí hace unos años y que me ilustró mucho el tema, digamos, cómo podía ser que en ese momento se esperaba tanto esa novela de García Márquez que, bueno, se vendieron los 100.000 ejemplares, o más, por supuesto, hubo más ediciones después. Pero la, imagínense distribuir 100.000 ejemplares, ¿no? Y ahora hay más librerías, hay el doble de población o más de población. Bueno, es inimaginable lo que era la década del 60 en ese sentido, culturalmente, ¿no? Y no es porque todo tiempo pasado fue mejor. Obviamente ahora está Internet, hay 50.000 cosas distintas que pueden reemplazar ese tipo de consumos culturales desde el punto de vista de los consumos culturales. Pero de todas maneras es un dato importantísimo desde el punto de vista de la historia literaria, si nos interesa. Después, desde el punto de vista de las técnicas narrativas y todo eso, bueno, también podríamos hablar mucho respecto de eso, ¿no? De si han avanzado o no han avanzado, qué hay ahora que se pueda comparar con eso, etcétera. Bueno, sí, podríamos sin duda
y lo vamos a hacer en algún momento. Van a tener que ir impuesto a la carne de Diamela Eltit, que no es un libro tan antiguo, tiene 10 años, 11 años, del 2010, y bueno, van a ver también un nivel estético superlativo, ¿no? Pero por supuesto que no sé quién habrá leído Impuesto a la Carne, muy poca gente puede leer algo así en el 2010, actualmente. Imposible, más allá incluso de la fama de la autora, ¿no? Es incomparable desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se me había ocurrido cuando escuchaba lo del boom, ¿no? Y lo del quinto, también lo de la quinta silla de Donoso, es interesante porque siempre se discute, bueno, quiénes son los protagonistas del boom, y está, Carlos Fuentes decía, la Santísima Trinidad, donde él se excluía, por supuesto, ¿no? Cortázar, García Márquez y, eh, como decía García, y Vargas Llosa, sí, no me salía la palabra, obviamente. Bueno, estos dos últimos fueron premio Nobel, ¿no? Después del premio Nobel a Vargas Llosa, Carlos Fuentes se murió, porque bueno, seguramente él esperaba ser premio Nobel, pero ya no iba a llegar. Cortázar se murió antes también, porque si no podría haber sido. Y todos agregan a Carlos Fuentes como el cuarto, y después el quinto posiblemente sea Donoso. Sin embargo, Donoso estuvo siempre obsesionado por no estar entre los grandes, digamos, entre esos grandes, desde el punto de vista económico incluso. Tiene una novela que se llama El Jardín de al lado, que es autobiográfica, de alguna manera. El Jardín de al lado literalmente es un jardín que está al lado de una casa donde él vive en Barcelona. Pero a su vez el Jardín de al lado es también los otros, los escritores famosos que él mira desde afuera, que él mira desde su casa hacia ese jardín. Y la novela es bastante satírica en ese sentido, aparecen algunos protagonistas en clave, como ser Carmen Balcells, ¿no? Y incluso el mismo Vargas Llosa también aparece con otro nombre. Eh, y Vargas Llosa, digamos, hace poco festejó los 50 años del boom, ¿no? Por el hecho, en el 2012, ¿no? Por el hecho de que en el 62 se publicó La ciudad y los perros, la novela de él. Entonces, él considera que esa novela es el inicio del boom. Entonces, bueno, en España se hizo un gran congreso, un gran festejo de los 50 años del boom, organizado por él mismo, ¿no? Para festejar. Pero bueno, sí, puede ser que en el 62 se inaugure de alguna manera el boom mediante La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Después hasta cuándo duró y quién lo integran y todo eso. Y algo que un poco mencionó Andrea, que es interesante, que son los escritores anteriores al boom y cómo el mercado fue exigiendo, de alguna manera, obras de escritores latinoamericanos, ¿sí? Porque ellos no podían producir al ritmo de mercado, ¿no? Salvo Vargas Llosa, quizás, pero bueno, porque era digamos, y sigue siendo así una especie de burócrata, ¿no? De un oficinista de la literatura, ¿no? Tipo que se sienta a las 8 de la mañana, escribe hasta las 5 de la tarde, bueno. Entonces, por ahí él sí podía publicar muchas cosas, pero había mucha más exigencia que esa. Entonces, el boom arrastró a muchos de los escritores anteriores, de los que mencionaba justamente Andrea, que bueno, creo que no mencionó, por ejemplo, Asturias, pero bueno, Asturias fue premio Nobel en el 70, creo, o por ahí, o un poquito antes, ¿no? Que fue el segundo, porque fue primero el primer premio Nobel latinoamericano, Gabriela Mistral, después Asturias, después Neruda, ¿no? Bueno, Asturias fue premio Nobel también, y ahí entonces, bueno, como que se empezó a vender de vuelta. Varios de los que ella mencionó también, Arguedas, ¿no? Y Borges, bueno, también fue de alguna manera retomado en los 60 en Europa, ¿no? Sobre todo Onetti fue otro que también fue como arrastrado, porque Onetti venía publicando desde la década del 30. Pero después, bueno, ya grande de edad y viviendo en España, se aprovecharon sus obras, y entonces muchas veces el boom a veces se amplía hacia este tipo de escritores que venían de antes, ¿no? Y después algunos otros como Manuel Escorza o algunos otros contemporáneos al grupo principal, ¿no? Con Donoso o sin Donoso, ¿no? Pero bueno, esto
Es lo que les quería decir, que son cuestiones más bien de historia literaria y un poco de sumerío también, que nunca viene mal, ¿no? El caso de Donoso es interesante, hay una cuestión biográfica que yo creo que, y esto lo digo por mi cuenta, ¿no? Que de alguna manera se refleja en muchas partes de la obra de Donoso, sobre todo la trilogía principal, que ya les mencioné, creo que es El lugar sin límites, Casa de Campo y El obsceno pájaro de la noche. En los tres, que son libros extraordinarios, los otros dos son libros gigantescos, ¿no? De 500, 600 páginas, pero bueno, algún día quizás lo puedan leer o les interese leer. En todos ellos, como en El lugar sin límites, aparece la cuestión de la sexualidad ambigua o inestable o, bueno, cuestionada, dudosa, todo lo que hemos visto un poco con el, este, el lugar sin límites, ¿no? Y es interesante porque Donoso tenía un drama, digamos, fuerte, personal, ¿no? Que era una homosexualidad nunca reconocida, ¿no? Que siempre estuvo en el closet, digamos, ¿no? Después de tener algunas experiencias siendo muy joven, se casó y bueno, nunca más, aparentemente, y bueno, su hija en la biografía que hizo después de la muerte del padre, confesó que ese era un drama muy fuerte que tenía el padre, que era la represión de su homosexualidad, que para la sociedad chilena y sobre todo para la pertenencia de clase de él, era, bueno, no era muy imaginable salir del closet, digamos, ¿no? Y de alguna manera eso se ve quizás proyectado, en el sentido de proyecto incluso, en la obra, ¿no? De una manera totalmente, por supuesto, artística, estética, no directa, ¿no? Pero me parece que hay mucho de eso en la obra de Donoso, que no es un dato meramente de color biográfico, ¿no? Por supuesto tendríamos que tener una teoría tipo sartreana, digamos, del proyecto vital del autor, del artista, cómo se ve imbricado en la obra, ¿no? Eso sería interesante verlo. Pero en el caso de Donoso llama mucho la atención, de alguna manera, esa proyección que hay en los personajes y en ciertos personajes y en también ciertas tramas, ¿no? Por supuesto, en El océano pájaro de la noche sobre todo, y también en Casa de Campo, que son tramas, por supuesto, mucho más complejas, más extensas, más difíciles de abarcar de una sola mirada, como es el caso del Lugar sin Límites, que es una novela por ahí mucho más compacta y que está como todo muy bien relacionado, ¿no? Que aunque Andrea tiene razón al decir que hay que leerla varias veces, creo que da una sensación de compacidad, de que todo está relacionado, ¿no? Todo está tejido, ¿no? Como el vestido, ese vestido roto que de todas maneras ella, la Manuela se empeña en arreglar permanentemente, ¿no? Que también es una imagen del texto, también es una imagen de la textualidad, ¿no? Fragmentos que deben ser unidos, fragmentos que no están unidos de por sí. Una ficción, una narración no es natural, es un artificio. Y el vestido también es un artificio. Entonces, esos hilos, ¿no? Que a ella le faltan, pero que bueno, en algún momento consigue como para rehacer el vestido, también es un poco una imagen de la construcción del relato, ¿no? La construcción del relato, que bueno, aparte de los hilos que maneja Don Alejo, etcétera, ¿no? Por supuesto. Desde el poder también se manejan los hilos de los relatos, ¿no? Y el relato que ella tiene para oponer es solamente el vestido. Por eso al final se lo sacan y queda en su desnudez, que aparentemente es su género biológico, pero como ya hemos visto varias veces, no tiene nada que ver el género biológico, por más que tenga lo que tiene, lo que le señalan que tiene, digamos que son sus genitales, eso no cambia nada. Eso no cambia nada, ella sigue sintiéndose y por lo tanto siendo lo que dice ser y sentirse. Más allá del cuestionamiento de que le digan que es un hombre, que tiene genitales de hombre o que la hija misma lo llame papá ella no puede soportarlo. Está bien eso, pero de todas maneras, bueno, ahí está esa confrontación, ¿no? Y también están como hilos los alambrados, ¿no? Los alambrados que son cruzados por ella y bueno,
finalmente cae en el arroyo, etcétera. Eso también es interesante, los alambrados como los límites que son cruzados, que no deben cruzarse, que los perros custodian, por otro lado, ¿no? Esos perros que son siempre los mismos, que le van cambiando el nombre, pero son siempre los mismos. También es una imagen interesante sobre el poder, ¿no? Sobre la renovación del poder, ¿no? Bueno, está bien, basta de esto. ¿Alguna otra pregunta o algo? Bueno, ¿leyeron La última niebla? ¿Algo que quieran comentar? Recuerden que habíamos quedado en comentar algunas cosas de la lectura de La última niebla, pues recién habíamos empezado. ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿O alguna duda o algo? Habíamos dicho de tratar de pensar hasta qué punto la protagonista de Última Niebla realmente se revela de su condición femenina o queda atrapada por ella, ¿no? Me parece que es un dilema que no se puede resolver fácilmente. A mí algo que me pasó, en realidad en la escritura quizás se aleja un poco de esta línea principal, pero que me llamó mucho la atención, y que bueno, quizás no lo hablamos en el teórico, es cómo cuando se entera que se murió, perdón, no me acuerdo, Alberto era el nombre, no me acuerdo el nombre, pero el que había visto el carruaje, digamos, cómo Andrés, esa... Andrés, creo que era Andrés. Pues Andrés, sí. Cómo se pone sumamente triste y, digamos, en ningún momento vuelve a hacer referencia a la muerte, digamos, o sea, no es la tristeza por la muerte, sino que es la tristeza porque nunca ella va a poder saber si tenía o no razón. Y es algo que en la primera lectura me impactó mucho porque es esto de alguna forma, el no pensar en la vida de otra persona y la importancia de esta fantasía para ella que tan, bueno, fantasía o no, digamos, no importa, digamos, de este encuentro, de saber la verdad sobre este encuentro que es más fuerte que esta persona que aparte vivía con ellos todo el tiempo, digamos, Sí, y que está muy bien evidentemente eso. estaba presente en la casa. Está muy bien esa observación, digamos, porque ahí hay como un uso instrumental, digamos, de otro, ¿no? Como a ella también en algún punto está siendo usada de alguna manera, pero ella tampoco vacila en usar a otro, ¿no? A un subordinado. De alguna manera es un subordinado. A mí no se me hubiera ocurrido, quizás porque da la impresión que siente cierto cariño o afecto, pero ahora que vos lo decís, me despierta esa duda también, tal cual. Porque de hecho hasta hay una cuestión que a mí me había llamado la atención, que es el hecho de que él la ve desnuda, ese chico, ¿no? En un momento dado, porque ella está desnuda en el arroyo, ¿no? Y a ella no le afecta, ¿no? No le afecta mucho que la vea desnuda, ¿no? También es como una especie de indiferencia, como si no existiera, digamos, como no tuviera más importancia. Eso sí me había llamado un poco la atención. No sé si incluso lo anoté en alguna de las cosas, de las tantas notas que hice por todos lados. Creo que algo había puesto sobre Andrés, sobre pensar en esas figuras. ¿Cómo? No, que a mí también me había parecido raro porque Andrés aparece de repente, o sea, es todo que hasta digo hasta qué punto, bueno, es real, pero dice que sí, que es real, incluso el marido de la protagonista lo acredita, pero bueno, también me había sonado, me sonaba algo raro que lo sacó de la nada y Sí, es verdad, eso es verdad. Pero de todas maneras no está acreditado lo que le haya dicho Andrés, ¿no? O lo que haya visto Andrés, porque eso sí está visto desde ella. O sea que también podría ser parte de su alucinación, más allá de que exista, ¿no? De que haya existido. Eso es cierto, tenés razón, tal cual. Sí, sí, eso es una figura interesante, las figuras secundarias muchas veces son interesantes en las novelas y a veces hay que prestarle mucha atención y a veces escapan, ¿no? Las figuras
secundarias, porque a veces cumple una función catalizadora que uno por ahí no les presta atención, obsesionado por ahí con los protagonistas, y resulta que todo tiene una funcionalidad, ¿no? Está muy bien eso, está muy bien, es verdad. Lo del personaje de Andrés es interesante además, sobre todo por la cuestión de la desnudez de la protagonista, que algo que a mí, la verdad es que no tengo muy fresca la novela, pero algo que me llamó la atención del relato es que justamente, o sea, me cuesta como asociarlo al tema del programa, excepto en esas escenas. Creo que es esa escena y alguna otra más en la que ella aparece desnuda y hay algo como voluptuoso en la descripción, pero digamos, todo el resto del relato me parece que justamente casi va en contra de toda la cuestión del cuerpo y de la sexualidad además, porque parece estar todo el tiempo sublimado, ¿no? Me dio como siempre esa impresión. El texto y el tono, sobre todo, tiene como un recato muy marcado y me parece que está todo dirigido bueno, a la dirección, valga la redundancia, opuesta, ¿no? Como todo parece apuntar a esta especie de dilema fantástico, un poco metafísico, que tiene que ver con la entidad real o fantasmagórica del amante, la puesta en duda de eso. Pero me parece que en ese sentido, digo, me hace como un poco de ruido eso, ¿no? Claro. Sí, Hay entiendo. poco espacio para lo visceral, me parece. Claro, perfecto. Yo, digamos, eso, la primera vez que la leí, esa fue mi sensación, tal cual. Muy parecido a lo que vos decís. Me parecía algo, pero es casi perfecto la palabra sublimado, sí, es casi esa la palabra justa, que me había parecido cuando lo leí. Demasiado elíptico, demasiado recatado, ¿no? Aún teniendo en cuenta que es del año 34. Después entré a pensar en términos, por ejemplo, de similaridad con Silvino Campo, ¿no? Con cierta perversidad, cierta, digamos, la función de la elipsis, ¿no? Que puede haber, que quedan como unos huecos que en realidad ahí está lo fundamental. Pero claro, después leyendo bibliografía y sobre todo leyendo el artículo de Andrea, y lo que Andrea, bueno, que es lo que Andrea dice en el teórico, bueno, ahí entré a dudar y a entender un poco algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que ella plantea, digamos, ¿no? Es decir, el tema de la progresiva sexuación o sexualización del cuerpo, el descubrimiento del cuerpo, que es la parte justamente en que ella está desnuda en el agua, etcétera. Y que, por supuesto, tiene que ver también con la cuestión del placer sexual con ese amante que, digamos, el problema es que si el amante es fantasmal, digamos, no sé hasta qué punto sería algo real, concreto, en el sentido de descubrimiento de su propia corporalidad. No sé si me explico. Va, es lo que vos dijiste, en parte. Porque si efectivamente el amante es fantasmal, pues no existe, o es imaginación de ella, lo que sucedió ahí, bueno, es otra cosa. O sea, es onanismo, digamos, que pudo haberle pasado antes. Lo que tiene como valor es la Sí, descripción, ¿no? La descripción tiene valor probablemente, pero no a nivel diegético, sino a nivel metafórico, ¿no? claro, de hecho, incluso digamos, la interpretación del onanismo se podría poner en cuestión porque se pone en cuestión todo lo que a ella le pasa cuando ella habla con el marido Mm, y le confiesa este episodio que tuvo nocturno, que ella se fue. El tipo le dice, no, estuviste acá todo el tiempo, no sé si le dice que estaba dormida o qué, pero digamos, si claro, siguiera esa línea, digamos, ni siquiera habría onanismo, habría claro, sí, está bien, es verdad. histeria. Es No verdad, sé. es verdad. Sí, exactamente. Bueno, ese es el lado fantástico, digamos, el lado de que se puede interpretar con Todorov respecto de si es real o no es real.
lo fantástico como la vacilación entre lo que supuestamente podría ser sobrenatural o lo que podría ser realista, y que no se resuelve del todo, porque tampoco es totalmente seguro de que no haya pasado. No sé, pero también hay como varios niveles, porque está el nivel metafórico de los ojos, el tema de los ojos, el tema de la casa que ella encuentra, de que el tipo era ciego, que no era el amante, quizás no era el amante, pero en todo caso vivía alguien ahí que era ciego. El tema, bueno, de la casa como sexo, con las cadenas, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, eso es como un nivel metafórico también, sino tampoco es real necesariamente. Entonces sí, evidentemente hay una posibilidad de sublimación. La interpretación de Andrea es fuertemente a favor de la corporalidad, del descubrimiento del cuerpo y de la idea de la liberación y del valor subversivo incluso de la ensoñación. El hecho de que ella se permita también soñar con eso, se permita incluso que estuviera loca. Si fuera en lugar de un sueño, fuera un delirio de locura, digamos, de neurosis o de histeria, como hasta de psicosis, porque puede ser una alucinación, igual podría tener un valor, puesto en palabras, digamos, narrado en palabras, ¿no? Narrado en forma literaria, no teniendo en cuenta la verdad de lo que ocurre, la verdad de lo que ella dice, sino de su puesta en palabras, su puesta en relato. Eso es lo que de alguna manera se podría destacar. Pero si ustedes ven, si discuten, después podemos mencionar un poco la bibliografía, ¿no? Los 3 artículos que tiene. Por ejemplo, en el caso del artículo de Patricia Espinosa, retoma el tema, por un lado, de que el deseo, ella menciona Todorov, pero bueno, ya lo hemos dicho. Desear es producir realidad. Desear es producir realidad. Bueno, eso funciona, digamos, incluso dentro del texto. Y retoma algo interesante que es la cuestión de lo que sería una suerte de denuncia político-social de la sujeción femenina. La sujeción femenina a las leyes del matrimonio o de lo que fuera, o del recato, etcétera, ¿no? Y por eso ella envidia, digamos, a Regina, que tiene amante, etcétera, pero que son de alguna manera baneados, digamos, ¿no? O marginados de alguna manera. Y ella menciona incluso el tema de lo personal es político, que es un lema feminista ya de cierta antigüedad, ¿no? Lo personal es político es un lema feminista. Y acá en este caso Patricia Espinosa trata de desarrollar o de argumentar esta cuestión, ¿no? De apuntar hacia lo social desde el punto de vista de la experiencia de la protagonista. ¿Sí? Es una de las posibilidades, ¿no? Una de las posibilidades. Después, bueno. Disculpe, profe, una cosita. Sí, quería decir también con lo que venían diciendo del tema de Andrés, para que no se pierda ahí, también ahí ella no muestra como una relación de poder por sobre Andrés y su familia, ¿no? Como que también se ve esa jerarquía, porque le dice, Andrés, ¿estás viendo eso? O sea, solo lo nombra cuando a ella algo le interesa, ¿no? Como que también habla un poco de que está un poco perdida, y también hay como una orden ahí, además de esa repetición, ¿no? Decime que viste eso. Y después tampoco se nombra mucho en la novela sobre qué ella es lo que hace durante todo el día, más allá de divagar o caminar, como que también era como la señora de la casa, como que en ese momento, para mí es el único momento en la novela donde ella se ve que también de alguna manera como que manda al resto, ¿no? De la casa, o lo da a entender quizás. Sí, en ese sentido hay un cierto bobarismo en ella, ¿no? No sé si Andrea lo mencionó o no esto. Hay un cierto bobarismo, digamos, en el sentido de que ella es, bueno, sí, es una burguesa mantenida, digamos, no se sabe muy bien qué hace el esposo, pero seguramente viven de rentas, y eso eso también influye en algún nivel de análisis, ¿no? O podría influir también en algún nivel de análisis, ¿por qué no? Pero bueno, es una cuestión que está muchas veces presente en las discusiones respecto
de lo interseccional, como mencionábamos la otra vez, ¿no? Las realidades de género cruzándose con la realidad de clase o con las realidades étnicas, que después lo vamos a ver mejor probablemente con Lemebel, ¿no? Y acá en este caso, bueno, evidentemente ella pertenece a una clase privilegiada, pero personalmente está frustrada, digamos, ¿no? Los ricos también lloran de alguna manera, ¿no? Es eso también, sin duda. En el tema de Andrés creo que es donde más se ve probablemente eso, porque ella es infeliz, obviamente, y el marido también es infeliz, pero por otro lado son ricos, digamos, ¿no? Es decir, no tienen algunos problemas que se agregan a la infelicidad habitual de todos, digamos, ¿no? Pero sí, creo que en el punto de Andrés y la familia creo que se nota más todavía. Se nota más en ese sentido. Ella está sometida como mujer, pero al mismo tiempo tiene una posición privilegiada, tanto familiar como social, en relación con subordinados posibles, digamos, o con subalternos posibles, porque seguramente tiene más servidumbre también, no solo Andrés. Seguramente tiene, no sé si se menciona en algún momento, pero creo que sí, tiene más servidumbre. Bueno, ese es un punto que sin duda hay que verlo, ¿no? Desde ya. Cuando se pone el acento en lo femenino, en el cuerpo femenino, todo esto de alguna manera queda en principio subordinado, ¿no? O baneado, porque también hay, no sé por qué me sale la palabra baneado, que es horrible. Eh, Prohibido, quiero decir, ¿no? Descartado. Porque, claro, tampoco hay una contraposición a una mujer de otra clase, por ejemplo. No aparece una mujer de otra clase. Entonces, claro, ahí falta esa contraposición que vamos a ver muy bien en Impuesto a la Carne. En Impuesto a la Carne, las mujeres que aparecen no solo son sometidas como cuerpos femeninos, sino que a su vez son sometidas como pobres y negras, ¿no? Entonces ahí se da toda la conjunción. Es algo completamente distinto y creo que lo vamos a ver con mucho más claridad en Impuesto a la Carne, ¿no? Haciéndose cargo, digamos, de esa conflictividad, ¿no? Y de esa sumatoria de situaciones de dominación, que en este caso, bueno, no se da solamente la dominación patriarcal evidente y la frustración y justamente sí, la frustración de la corporalidad, digamos, la frustración sexual en principio, ¿sí? Te decía, que es más típicamente femenina, sobre todo, en este caso, ¿no? Aunque por supuesto Daniel también está frustrado a su manera, ¿no? Eso desde ya. Pero claro, está visto desde el punto de vista de ella, ¿no? Que lo ve como un hermano, etcétera. Eso, bueno. Ahora se nos va a cortar, empezamos de vuelta. Quería mencionar otros dos artículos también para que revisemos, pero siempre está esta cuestión, y vuelvo a repetir, hay pasividad, hay alienación en ella, o hay la búsqueda de algo, ¿no? Una búsqueda activa de algo. Y por lo tanto, digamos, que sea a nivel textual una reivindicación de la sexualidad femenina y del descubrimiento del propio cuerpo como independiente de la mirada de los otros, ¿no? Que en realidad eso también es ambiguo, porque siempre está pendiente de la mirada de los otros. La de Daniel, la del amante de Regina y la de